cómo funciona la manipulación de la información en el 2020. Esto es Sombras de otra dimensión. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Yo soy Ángelo López, productor musical, ingeniero de sonido, actor, cantante, comunicólogo, director y productor de cine, actor y director de doblaje, locutor, en fin. Lo único que me falta es vender carnitas los domingos. Pero esa es otra historia. Bienvenidos a este podcast. Y estos son cuentos chinos para sobrevivir al coronavirus. El día de hoy quiero contarles cómo funciona la manipulación de la información en los medios de comunicación en el año 2020. Rápidamente les voy a explicar qué es la comunicación. La comunicación es la forma de expresar y transmitir sus ideas a través de un lenguaje, ya sea el habla, tu forma de expresión o hasta señales, señas y símbolos. Y llámese forma de expresión a la manera de mandar ese mensaje de información, ya sea visual, auditiva, medios escritos o electrónicos. Por ejemplo, yo te estoy mandando un mensaje con algo que te quiero comunicar a través de mi voz, pero también se pueden dar mensajes a través de señas, señales y o símbolos, mediante la comunicación de imágenes visuales y sonidos. Y de la misma forma, este mensaje tiene un idioma, el cual es el español. Pero me di cuenta que a pesar del idioma, la forma y estructura en la que das este mensaje, en los últimos años, a causa del bombardeo de información de los medios digitales, se ha podido manipular más fácilmente esta información que en otras épocas, cuando solo existían pocos medios para difundir la información, como la prensa, radio, televisión, cine. Y en la mayoría de las épocas, esta información era manipulada por los gobiernos. Entonces, si hablas un idioma, ¿por qué no recibes correctamente la información? Bueno, antes de esa pregunta, voy a explicarte cómo se da la comunicación. Para que esto ocurra, tienen que existir un transmisor de información y un receptor de la misma. Entonces, respondiendo la pregunta de cuando hablas un idioma, ¿por qué no recibes correctamente la información? Esto ocurre porque casi siempre, en la traducción de un idioma a otro, se llegan a perder elementos importantes que pueden ser de interpretación o falta de elementos culturales que nos hicieran entender un poco más acerca de los conceptos del idioma original, como modismos, regionalismos, historia o grado de conocimientos, tanto del emisor como el receptor. Entonces, recordemos que un transmisor es quien manda el mensaje y un receptor será quien lo reciba. Algo lógico, ¿no? Pero cuando hay mala comunicación, pueden ocurrir algunos problemas. Y a eso si le sumas la edad de quien está mandando la información y quien la está recibiendo, con algunos problemas socioculturales incluidos y diferencia de educación entre ellos, esto puede ocasionar más errores en la comunicación. Por ejemplo, al transmisor de información lo llamaremos Jack y al receptor lo llamaremos Donna. Cuando Jack y Donna tienen una mala comunicación, se debe a que existe algo que está alterando esta información y la forma en la que se está transmitiendo, y a eso le llamaremos ruido de información, la cual es una barrera que interfiere entre el transmisor y el receptor. Cuando alguien trata de comunicar sus ideas y la otra persona entiende correctamente el mensaje, es porque comprendió, en primer lugar, el idioma que tiene este mensaje, pero el nivel de entendimiento está condicionado mediante el grado de conocimiento que tenga la otra persona sobre el tema, y es justo ahí cuando las fake news juegan un papel de ruido de información, condicionado por los intereses de quien quiere difundir esta información, y muchas veces manipularla para sus propios beneficios ocultos. Por ejemplo, Jack es un reconocido doctor epidemiológico, y Donna es un medio de comunicación de noticias digitales. Jack habla por teléfono con Donna y le dice que quiere difundir un mensaje importante del coronavirus, pero que se lo tiene que decir en persona.
Donna, como buen medio de comunicación que es, constantemente publica información, casi siempre fidedigna. Y va corriendo con Jack para que le diga de qué quiere hablar con ella. Obviamente, Donna no quiere perderse esta noticia, porque puede ayudar a su noticiero digital a crecer en seguidores. Donna, antes de hablar con el Dr. Jack, inmediatamente publica un tweet diciendo que el doctor le dará una noticia urgente, muy grave y sumamente importante, y que todos sus seguidores tienen que estar pendientes, porque puede ser un mensaje de vida o muerte. Aquí Donna ya le puso de su cosecha al mensaje original, y le agregó palabras que el Dr. Jack nunca dijo, como que era urgente, muy grave y sumamente. Y además, remató la línea con algo que evidentemente llamaría la atención de sus seguidores, como que puede ser un mensaje de vida o muerte. Como puedes notar de entrada, el mensaje original del doctor ya contiene ruido de información, el cual estuvo condicionado y manipulado por la mente tan creativa de Donna de transmitir sus ideas. Ahora bien, bienvenidos a Cuentos Chinos para sobrevivir al coronavirus. Chisme o rumor. Doña Juanita vende fruta en la calle y observa que el señor Roberto, que es su vecino, tose y estornuda constantemente. Lo que doña Juanita no sabe es que el señor Roberto acababa de cortar madera en su taller y ésta soltó mucho polvo, lo que le provocó toser y estornudar constantemente. Doña Juanita está preocupada porque ella vive a un lado de su casa y le preocupa que tenga coronavirus. Poncho es el esposo de doña Juanita. Tiene que salir de casa pese a la cuarentena y que el gobierno le dijera a todas las personas que se quedaran en sus casas, ya que tiene que ir a trabajar porque si no se mueren de hambre. De pronto, sale el tema del coronavirus en una conversación entre Poncho y José, el cual es el chalán aprendiz de Poncho. Poncho le dice que su mujer le contó que... En ese momento, Pedro lo interrumpe y les pide que lleven unas cajas al camión. Desde ahí continúa la conversación entre Poncho y José, la cual por la interrupción de continuidad ya contiene ruido. Poncho continúa hablando con José, terminando la frase diciendo que lo más seguro es que esa persona tenga coronavirus, ya que su mujer lo vio estornudar y toser constantemente, y le da miedo que este tipo salga a la calle, porque teme a que contagie a la colonia. José llega a su casa y platica con su papá, que es comandante de la policía, y le dice que tiene miedo de ir a trabajar porque Poncho, su patrón, le contó que tenía un primo que tiene coronavirus y que al parecer está muy grave. Ya estamos comenzando a notar mucho ruido en la información, ya que cuando Pedro interrumpió la conversación entre José y Poncho, ocasionó que José pensara que escuchó que Poncho había dicho primo en lugar de vecino. Antonio, el comandante de la policía, papá de José, le cuenta a sus superiores que probablemente hay un caso muy riesgoso de coronavirus en la colonia industrial y que tienen que alertarlo y llamar a los especialistas del sector salud porque se puede propagar este virus en la colonia. Los superiores de Antonio hacen caso y piden al sector salud que investiguen lo que está pasando, ya que puede ser de gravedad. El sector salud inmediatamente pasa a revisión el caso para su aprobación con el título de expediente Epidemia inminente, un título sumamente aterrador. Mientras tanto, doña Juanita y don Poncho ya se encontraban en sus casas muy tranquilos, después de un arduo día de trabajo, cuando a lo lejos escuchan ambulancias y patrullas que se acercan, y con un mensaje que salía de un altavoz que decía: "No salgan, quédense dentro de sus casas, hay un caso registrado de coronavirus en la calle". Ellos, muy espantados, ven por la ventana lo que está ocurriendo. Doña Juanita le dice a su marido: "¿Ves lo que te dije? El señor Roberto está muy grave y ya vienen por él". Cuando de pronto tocan a la puerta de su casa. Era la policía, con médicos y enfermeros, todos bien encapuchados, con trajes casi bacteriológicos, mascarillas, y toda la situación se veía como de película de pandemia apocalíptica. Los policías le preguntaban a doña Juanita: ¿dónde está el señor Poncho? Este sale muy espantado y lo empiezan a revisar. Le preguntan si está bien. Este les dice que sí se encuentra bien. Inmediatamente
Le preguntan dónde está su primo, el que está infectado con coronavirus. Poncho les dice que no tiene ningún primo con coronavirus. Los policías piensan que está ocultando información y entran a la fuerza a su casa y comienzan a revisar todo el lugar para cerciorarse que no esconda a alguien infectado. Doña Juanita, muy alarmada, les dice que el único que cree que tiene coronavirus es su vecino, el señor Roberto, porque ella lo escuchó toser y estornudar mucho, y que es él realmente el peligro, no un primo inexistente. Inmediatamente, los policías tocan a la puerta del señor Roberto. Les abre la puerta muy espantado, preguntándoles qué es lo que está pasando. Los doctores empiezan a revisar al señor Roberto y le preguntan que si está enfermo, que por qué tose y estornuda tanto y tan constantemente, y él les dice que está bien, que no tiene ningún síntoma de coronavirus. Los policías y doctores no entienden lo que está pasando. Cuando estaban a punto de llevarse al señor Roberto a un refugio inexistente en el pueblo, donde están observando a los infectados con cuarentena, un doctor se le quedó viendo y le preguntó si ese día había estornudado o tosido, o que si había tenido fiebre. Y él les dice que recuerda que en la tarde, cuando estaba trabajando construyendo una silla para un cliente, cortó madera y salió mucho polvo, y este le entró por la nariz, y que el polvo le provocó estornudar y toser, ya que él nunca encontró el cubrebocas que siempre usa cuando trabaja. Esta es una moraleja. No todo es lo que parece. Los policías y doctores, como perro con la cola entre las patas y sin decir nada, simplemente se fueron. ¡Qué vergüenza! La noticia se hizo tan grande que llegó a oídos del Dr. Jack, y antes de saber lo que finalmente ocurría, en su conferencia de prensa por la mañana, una reportera de TV Olmeca le pregunta del caso registrado de coronavirus en la colonia industrial. Este dice que no tiene información reciente, pero que se cree que hay un caso probable de coronavirus, pero que no lo confirma. TV Olmeca, al ser una cadena de televisión con poca audiencia, hace hasta lo imposible por llamar la atención, y en su noticiero anuncia que hay un caso grave de coronavirus registrado en la colonia industrial. Aquí los medios de comunicación tienen que tener mucho cuidado, porque puede ser peligroso algo que evidentemente provocaría miedo en la gente. Entonces, al final de la historia, TV Olmeca provocó el origen de una fake news, como la de Doña Juanita, la cual fue orquestada por quien menos esperábamos. A continuación, un medio de comunicación de origen desconocido, que quiere derrocar del poder al presidente, surge con la noticia: epidemia inminente en la colonia industrial. Y entre líneas en la descripción, las autoridades hicieron caso omiso de una llamada de auxilio de un señor de 65 años que está gravemente en su casa y no quieren ayudarlo y atenderlo. La gente teme de su condición y se refugian en sus casas para que no los contagie, ya que tiene síntomas muy extraños no registrados. Decía esta noticia falsa. Querían hacer quedar mal al gobierno del país, haciéndolos pasar por unos irresponsables que no cuidan la salud de su pueblo. Donna llega a la reunión privada con el Dr. Jack y este le dice: la situación es mucho más grave de lo que parece. Me informaron que recientemente, en una comunidad muy alejada, en el pueblo de Santo Tomás, en la colonia industrial, donde casi no llega la gente, ya se registran casos de coronavirus y que están tratando de controlarlo, algo que puede ser un terrible contagio. El Dr. Jack, utilizando información y una noticia que a lo lejos se veía que probablemente pudiera ser verdad, aprovechó esta situación y este incidente para provocarle un miedo colectivo a la gente, y éstas no salieran de sus casas, y así, de esta forma, no se infectaran realmente. Y como ya sabía que Donna era una periodista un poco amarillista, ella creería cualquier cosa que le dijera, y haría que fuera una nota sumamente alarmante. Pero lo que provocó, sin darse cuenta, fue todo lo contrario. Donna, muy alarmada, inmediatamente después de la reunión con el Dr. Jack, quiere publicar esta noticia en su canal digital, pero a pesar de ser una periodista sensacionalista, tiene un poco de sentido común, y no le parecía correcto que esta información llegara tan cruda a la gente, porque provocaría evidentemente lo que el doctor quería: un miedo colectivo. Así que su instinto de reportera la hace dudar, y decide antes de publicar la noticia, investigar si realmente era verdad. Pero ¿por qué estaba dudando del Dr. Jack, que es una eminencia, con grados de estudio muy elevados?
muy reconocido y apreciado por la gente, algo no le cuadraba, y es que resulta que ella había visto esa vil, despiadada y alarmante fake news que se parecía mucho a lo que el Dr. Jack le había dicho. Donna se arriesga y decide ir al pueblo de Santo Tomás. Porque yo sabré entregártelo cuando vengas a quedarte en el corazón. Recuerdo a mi madre trabajar con tanto afán y dejar la vida en el surco por un pedazo de pan. Y para su sorpresa, se da cuenta que todo está en calma. Casi la gran mayoría de las personas están en la calle, a pesar de que les hayan dicho que se quedaran en sus casas. Comienza a preguntar qué está pasando y realiza un reportaje de la situación. Después de muchas entrevistas a las personas, llega con un oficial de policía que le dice que una vieja chismosa había dicho que su vecino tenía coronavirus y que cuando llegaron los especialistas del sector salud a ver qué es lo que ocurría, el tipo no tenía nada y que solo habían malgastado los pocos recursos que tenía el gobierno. Cuando recuerdo a mi viejo trabajar de sol a sol, igual que trabaja el indio para enriquecer al patrón, entonces sé que he nacido para venir a robar, para arrebatarle a los ricos lo que no nos quieren dar. Como brevario cultural, el actual presidente de la Gran Tenochtitlan, cuando comenzaba la pandemia en el país, en su discurso mañanero al pueblo bueno y a los medios de comunicación malditos y controlados por la mafia imaginaria del poder, les decía que no estaba pasando nada, que no tenían por qué aplicar sana distancia, que se dieran abrazos. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Que todo estaba bien, que salieran a las calles, con sus familias, a consumir productos y alimentos en las fondas, restaurantes, que compartieran con los amigos. Incluso el señor presidente del país le mostraba a la gente, con su discurso de comunicación corporal, cómo no aceptaba que le proporcionaran gel antibacterial, ni permitía que le tomaran la temperatura. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Y todo esto porque él sabía y estaba completamente seguro que su escapulario milagroso con la frase «Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo», haría que no se contagiara de coronavirus. Cosa que inmediatamente impactó en la comunidad científica, política y hasta a nivel mundial, ya que no podían creer que el presidente de un país no se tomara en serio lo que estaba pasando. El Dr. Jack inmediatamente salió a su rescate, argumentando que por el momento no se tenían que usar tapabocas. Entonces, gracias a eso, el Dr. Jack se convirtió en el centro de atención de todas las personas y los medios de comunicación. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, 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 chu, chu, achú, 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 chu, chu, achú, 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 chu, chu, achú, 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 chu, chu. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, achú, achú. Así que su modelo Centinela, con el que intenta mitigar la propagación del virus en la población del país, comenzaría a surtir efecto, tanto positivo en algunos sectores como negativo en otros. Para terminar con este brevario cultural, los precios del petróleo cayeron en números históricos, incluso números negativos, nunca antes vistos en la historia de la economía mundial. Y todavía, el señor presidente de la Gran Tenochtitlan quiere construir en el país refinerías para producir petróleo y así con este sueño guajiro despertar y activar nuevamente la economía.
Yo no lo entiendo, pero pareciera que en este año 2020 vivimos en un mundo paralelo, el mundo de las sombras, de otra dimensión, como si hubiera existido un error en la Matrix que está ocasionando realidades alternativas de nuestro entorno. Regresando a la historia de Donna y Jack. Cuando Donna, después de investigar este caso, en lugar de publicar un encabezado tan grave, puso algo que evidenciaría la incompetencia y la manipulación de la información por parte del gobierno. Esta es la noticia, un alarmante caso falso de coronavirus que pone en peligro al gobierno del país. Los medios de comunicación alertaron a la población de un caso grave de coronavirus en la colonia industrial, en el pueblo de Santo Tomás, un lugar con poco acceso a la gente. Entonces, ¿cómo llegó el virus ahí? El virus nunca llegó. Este es mi reportaje y estas son las evidencias. Donna entrevistó a los pueblerinos, pero para el gobierno, este es un juego redondo, ya que la gente al tener tanta información, que esta llega como bombas por todos lados, ya no saben qué es verdad o mentira. En este juego de maquillar la información como un payaso para darle a la gente circo y justificar las acciones de personas que no saben cómo solucionar un problema tan grave, este fue un evidente caso más de cómo el gobierno del país quiere manipular a la gente y a la información para provocar miedo y tener el control total sobre ella. Una nueva corriente de pensamiento, una nueva corriente de movimiento, una nueva corriente de pensamiento, una nueva corriente de movimiento. Fochicaca, 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 cacacaca, fochicaca, fochicaca, fochicaca. Estás funcionando, ganso. Estás funcionando. Estás funcionando, ganso. Estás funcionando. Estás funcionando, ganso. Estás funcionando, ganso. Estás funcionando. Estás funcionando. Al otro día, después de ver el reportaje de Donna en la televisión, TV Olmeca decide comunicarle a la población que ya no le hicieran tanto caso al Dr. Jack. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a... Como todas las noches, el subsecretario de Salud encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a... Coronavirus. 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 Lavado frecuentemente. Manos con agua y jabón, manos con agua y jabón, manos con agua y jabón, lavado frecuentemente, manos con agua y jabón, manos con agua y jabón, manos con agua y jabón, lavado frecuentemente. Al final, en la comunicación, por el ruido de múltiples características, se juega al teléfono descompuesto. Así que muchas veces... Ante el coronavirus, las medidas recomendadas son el lavado frecuente, manos con agua y jabón, manos con agua y jabón, manos con agua y jabón, lavado frecuente, manos con agua y jabón. Ni la información tan fidedigna es tan real al 100%, y mucho menos en una época donde tu noticiero es hecho por usuarios de TikTok. Así que mi recomendación es, a pesar de revisar todos los medios con fuentes de información fidedignas, es bueno siempre dudar de la información, principalmente por todas las características que les acabo de contar. Y no es bueno jugar al papel de la vieja chismosa, porque puede provocar que la falta de conocimiento, llámese estudios o educación, logre que el mensaje original sea tergiversado o entendido de miles de maneras posibles, al grado de creer que este es el fin del mundo. Un asteroide se estrellará con la Tierra en el año 2012. Me canso, ganso. La traducción está mal. Ya no. Me informan que ya cambiaron la fecha. Lo siento, no es correcta la traducción maya. La traducción maya estaba mal y será en el año 2021, cuando este gran meteorito acabe con la Tierra. La comunicación perdura a través del tiempo y la historia. Puede ser contada por miles de personas, en idiomas diferentes, hasta con símbolos, que su traducción fue modificando el mensaje original por el paso del tiempo. Al final, nosotros entendemos y creemos en lo que queremos entender y creer, escuchar y ver. Y lo más seguro es que la historia que tú conoces de la historia, que entre comillas se llama real o oficial, sea completamente falsa. Incluso los textos más antiguos de la historia o textos sagrados contienen un poco de la cosecha y de la imaginación de muchos autores, traductores y escribanos.
Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho. Todo esto, desde luego, son síntomas de la llamada fiebre del chupacabras o la chupacabras manía. Muchachas, cuídense del chupacabras, porque anda cerca y se las va a chupar. Dicen que llega nada más de noche y que de día no se puede mirar. Chupa, chupa, dos, chupacabra, dos, chupa, chupa, dos. Bueno, miren lo que son las cosas, música, todo lo que ha surgido alrededor del chupacabras, decíamos música, pero también playeras, hay chucherías, dibujos, hasta centros nocturnos que así se llaman, el chupacabras. Chupa, chupa, dos, chupacabra, dos, chupa, chupa, dos, chupacabra. Yo me imagino que debe ser un animal, ¿no? Como guajolote, algo así. Es un murciélago así, medio chistosón, ¿no? Chupa, chupa, chupacabra, Y dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que tengo razón en la reflexión de mi narrativa? ¿Crees que lo que te conté es algo real? ¿O es solamente un cuento chino para sobrevivir al coronavirus? Tú tienes la última palabra. Deja tu opinión en la caja de comentarios. No olvides darle like y compartir este podcast. Y también suscribirte a mi canal. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Yo soy su amigo, Ángelo López. Hasta la próxima. Cuando vengas otra vez a quedarte con mi corazón, nuestro amor renacerá y en mis brazos como ayer sin temor te perderás.